Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios y es un placer nuevamente poderme dirigir a ustedes por este medio. Y he preparado un sermón que le he dado por título ¿Qué clase de Dios adora usted? ¿De dónde ha obtenido usted su conocimiento de Dios? Con este sermón le ayudaré a describir quién y cómo es el Dios vivo. Y no pasa un día sin que en la radio o en la calle usted escuche algún predicador emocionado, gritando, como ellos hacen, haciendo predicaciones como ¿conoce usted al Señor Jesucristo? ¿Siente usted la presencia de Jesucristo en su corazón? Y yo hago la pregunta, ¿acaso la manera de conocer y entender al verdadero Dios es sentir algo emocionalmente? La mayoría de la gente piadosa, aquellos que se dicen ser cristianos tradicionales, han aprendido desde niños a imitar el estilo y las actitudes religiosas de los mayores. Y no se han detenido a probar el porqué de sus creencias, ni se han preguntado si Dios realmente es como ellos se lo imaginan. Sin embargo, conocer a Dios, familiarizarse con Él y llegar a nacer como hijo suyo, constituyen el propósito supremo de nuestra vida. ¿Cómo podemos conocer a Dios, saber cómo Él piensa y cuáles son sus actitudes, la manera en que Él actúa y la personalidad que tiene? Hay básicamente tres maneras de llegar a conocer y comprender al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra. Primeramente, mediante la creación física. La segunda es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y la tercera es por medio de la oración. Yendo a la primera, y esta es estudiar cuidadosamente lo que Él ha hecho, su creación, aquello que solemos llamar la naturaleza. El apóstol Pablo bien lo sabía. Abramos nuestras Biblias y vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 20. Leamos lo que él escribió bajo inspiración divina. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tan evidente es la suprema inteligencia de Dios en su obra creada, que deja al ateo desprovisto de toda excusa para negar la existencia divina. Nuestro universo cumple las leyes que le han sido impuestas en la naturaleza. Dios se revela como un Dios de ley y de orden, de sabiduría suprema y de propósitos en todo lo que hace. Que alguno intente anular la ley de la gravedad, a ver si pueden. La unidad de la naturaleza y la constancia de sus leyes inexorables señalan la naturaleza y el carácter del Creador. La creación de Dios no evolucionó. Sus leyes siguen siendo iguales hasta el día de hoy. Pasemos al libro de Génesis, capítulo 1, y leeremos el versículo 25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Aquí Dios decretó
que todo animal se reprodujeran según su especie. Este decreto no se ha violado nunca. Las leyes de Dios no cambian. Toda la naturaleza lo declara con voz unánime. Este principio se aplica tanto a las cosas espirituales como a las físicas. Si usted realmente quiere comprender al Creador, debe de estudiar su obra. Pasemos al libro de los Salmos, capítulo 111, versículos 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Tanto la Biblia como la naturaleza enseñan que el plan de Dios y sus leyes no se alteran. En contraste con el testimonio unánime de la naturaleza, los seres humanos se hallan divididos y confundidos en cuanto a sus ideas sobre Dios. Se ha dicho que el hombre crea a Dios a su propia imagen, y en la mayoría de los casos esto es así. Los pueblos de cada nación y de cada lengua siempre han adorado algo, pero su Dios solía ser algún producto de su imaginación. Un Dios que se conformaba a las normas, leyes y los conceptos humanos que imperaban en ese lugar y en ese momento. Aún hoy, la mayoría de los llamados cristianos interpretan la Biblia a la luz de su propio concepto equivocado de Dios. Este concepto suele ser tan estrecho y limitado como el ambiente en que se educaron. Otros van al extremo opuesto. Para ellos Dios es una potencia espiritual lejana que tiene poco o nada que ver con la familia humana. Ellos se lo imaginan como alguien tan sabio que nos deja solos para que escojamos nuestras propias sociedades, leyes, diversiones y nuestra propia religión, tal como se nos antoje. Se creen personas muy filosóficas, iluminadas, sabios, inteligentes y avanzadas, y creen a Dios a su propia imagen. Crean a Dios a su propia imagen. En toda nación, ciudad y familia, hay personas con distintas ideas humanas acerca de Dios. Olvidémonos de nuestra imagen de Dios. La Santa Palabra, la Santa Biblia, es la palabra revelada de nuestro Creador. Se escribió para mostrarnos su naturaleza y para enseñarnos a vivir y a adorarlo de manera que lleguemos a ser hijos suyos. La segunda manera de conocer a Dios es estudiar la Biblia. Este es el segundo testigo que el hombre necesita para disipar la confusión que reina en su mente con respecto a quién y cómo es Dios. Si alguno ha demostrado y creído que la Biblia es la revelación inspirada por Dios para el hombre, entonces comprenderá que con la palabra de Dios no se discute y que no podemos torcerla para reforzar nuestras propias doctrinas preferidas. Muchos habíamos tenido nuestros propios conceptos e ideas humanos y preconcebidos de Dios. Pero si queremos hallar la verdad, tenemos que deshacernos de estos prejuicios
y escudriñar la palabra divina donde Dios se revela a sí mismo. Debemos recordar lo que escribió el apóstol Pablo. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no la mitad, ni un mandamiento, ni otro, sino que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia ha sido preservada para corregirnos, para guiarnos, para mostrarnos en qué andamos mal. ¿Le dejaremos obrar? ¿Dejaremos que la palabra de Dios nos corrija, nos redarguya y nos instruya en justicia? Veamos lo que Dios nos dice. Vayamos a Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Porque yo, el Eterno, no cambio. Ahora veamos otra escritura. Vayamos a Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ya encontramos en la palabra de Dios que Él no cambia y que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Padre y el Hijo no cambian sus planes, sus principios, ni sus leyes por capricho. Ellos no cambian. Y en este punto es importante comprender que Cristo fue el Dios, el Eterno, o Yahweh del Antiguo Testamento. Y aquí la Escritura les va a proveer esta información, le va a probar completamente que lo que estoy diciendo es lo correcto. No me crean a mí, créanle a su Biblia, como decía el señor Herbert W. Armstrong. Vayamos a Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. En el principio era el verbo, o mejor dicho, el vocero, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él estuvo con el Padre desde el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora, veamos otra escritura, vayamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, vayamos a 1 Corintios, capítulo 10, comenzando a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Queda establecido claramente por la misma palabra de Dios, la Santa Biblia, que Cristo fue la roca espiritual que iba delante de los hijos de Israel y los protegía. Y fue Él quien les dio los 10 mandamientos. Dios, en la persona de Jesucristo, es el que dio la ley, despreciada hoy por la mayoría de los predicadores y de los que dicen ser cristianos, que dicen que no hay que guardar la ley porque Cristo la clavó en la cruz. ¿Por qué esconden sus ojos de Cristo, el supremo legislador? ¿Creen que Cristo cambió? Claramente la Biblia dice que no. Los métodos y las leyes de Dios son básicamente los mismos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin comprenderlo, muchos predicadores nos hablan del Dios del Antiguo Testamento en contraste con el Cristo del Nuevo Testamento. Creen que Cristo predicó cierto evangelio y el apóstol Pablo predicó otro evangelio diferente. Y están confundidos. Pasemos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí Dios llama a este sistema religioso dividido y confundido con el nombre de Babilonia la Grande, que significa literalmente la gran confusión. Y Dios llama a su pueblo verdadero para que salga de tal sistema. Como dice en Apocalipsis, no voy a ir allá, Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Que dice, salir de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque es un sistema que desconoce al verdadero Dios. Satanás tiene sus ministros falsos que se hacen pasar por ministros de justicia. Pasemos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y estos engañan a la gente, como vamos a leer ahora en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y esto dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cómo se dejan engañar tan fácilmente? En primer lugar, porque siguen ciegamente las tradiciones de los hombres y los falsos ministros. Y por lo tanto, tienen un concepto errado de Dios. Y en segundo lugar, porque en su vida espiritual no se toman el tiempo ni el esfuerzo para estudiar la Biblia y llegar a conocer al Dios verdadero y sus caminos. Vayamos a Mateo, capítulo 5, y leeremos el versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aún todavía estamos viviendo bajo ese mismo cielo en el que vivió Adán y Eva,
Noé, Daniel, David y el mismo Jesucristo. Aún esos cielos persisten. Y Jesús vino en la carne para revelar al Padre. Afirmó que la ley de Dios estaría en vigencia hasta que pasen el cielo y la tierra. Ahora, intercalando el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús no vino para acabar con la ley de Dios, sino que vino a cumplirla. Y cumplir significa hacerla, ponerla en práctica, no eliminarla. Veamos lo que un cierto joven le preguntó a Jesús y cuál fue su respuesta. Pasemos a Mateo, capítulo 19, versículo 17. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquí Jesucristo fue claro. Su respuesta fue que guardara los mandamientos. A lo largo de todo su ministerio, Jesús reveló a Dios como legislador y gobernante supremo. Anunció la buena nueva del venidero reino o gobierno de Dios, como está escrito en Marcos capítulo 1, versículo 14. No voy a ir allá. Este es el verdadero evangelio, la buena nueva del gobierno de Dios. Todas las enseñanzas de Jesús se basaron en la afirmación de lo que él dijo. Veamos qué dijo. Vayamos a Mateo, capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero, ¿cuáles palabras? ¿Cuál Dios? Aquellos judíos sabían muy bien que Cristo se refería al Dios antiguo, del Antiguo Testamento, al que dio la ley, al Dios que gobernaría sobre Israel. Las únicas palabras del Dios verdadero disponibles en ese momento eran las del Antiguo Testamento, tal como aparece hoy en nuestra Biblia. Jesús llamó escrituras a los escritos del Antiguo Testamento, incluso a los pasajes de la ley. Vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 35. Vamos a leer la última parte. Y la escritura no puede ser quebrantada. Él lo estableció que la escritura no puede ser quebrantada. En el cristianismo tradicional se habla de Jesucristo como un héroe, un salvador. Y en la época navideña lo presentan como un dulce pero inútil bebé. Y en tiempos de la Pascua Florida como un salvador que se fue al cielo. Un concepto es que vino a morir por los hombres, pero que sus enseñanzas carecen de autoridad hoy. La Biblia, en cambio, afirma todo lo contrario. En Juan capítulo 1, versículo 4, encontramos que la vida de Jesús era la luz de los hombres, la cual había de mostrarles cómo vivir de acuerdo con el camino de Dios.
Veamos qué escribió el apóstol Pedro bajo inspiración divina. Pasemos a Primera de Pedro, capítulo 2, leeremos el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora, leamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y esto lo voy a leer de la versión de la Biblia de Jerusalén. El texto de esta versión lo expresa con precisión y claridad. Y hablando de Cristo, Juan escribió: quien dice que permanece en Él, debe vivir como Él. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto. Si nos decimos cristianos, si decimos que permanecemos en Él, entonces debemos estar viviendo como vivió Él. Si no creemos en el ejemplo de Jesucristo, ni tratamos de seguirlo, entonces no comprendemos cómo es el Dios verdadero. Ignoramos la manera de adorar y obedecer al Dios y Padre de Jesucristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Jesucristo? Toda su vida es un ejemplo perfecto de obediencia a las leyes de Dios y a su gobierno. Vayamos a Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahora veamos otra escritura aquí. Vayamos a Isaías, capítulo 42, versículo 21. El Eterno se complació, por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Las enseñanzas de Jesús fueron una ampliación de la ley de Dios. En realidad, Él vino en la carne para ampliar o engrandecer su propia ley, el decálogo. Recuérdese que Él fue el Dios del Antiguo Testamento, quien dio los 10 mandamientos y trató con Israel. Cuando Él vino en la carne, Jesucristo guardó esa ley para darnos ejemplos. Él fue nuestra luz, nuestro ejemplo perfecto. Un verdadero cristiano es aquel que sigue a Cristo, que imita su ejemplo. ¿Comienza usted a entender la naturaleza del Dios vivo? Él es quien ha puesto en vigor todas las leyes físicas y espirituales. Él tiene un plan maestro para la humanidad, de la cual es gobernante supremo. Dios es gobernante. Si nos convertimos en hijos suyos por medio del arrepentimiento, el bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo, como está escrito en Hechos 2:38, entonces podremos nacer de nuevo como seres espirituales en la familia de Dios. Veamos un ejemplo de esto. Vayamos a Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8.
Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas si ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, nos podremos convertir en espíritu, naciendo como hijos reales de Dios. Dios está reproduciéndose a sí mismo. Él, creador y gobernante del universo, está engendrando seres humanos con su espíritu para que nazcan como hijos suyos, para que sean miembros de su propia familia y hereden la vida eterna. Pero antes tenemos que aprender cómo vivir para que Dios nos otorgue esa vida eterna y nos convierta en hijos suyos. Tenemos que desarrollar la sabiduría y el carácter de Dios en nosotros. Tenemos que vivir por cada palabra de Dios. Debemos obedecer al Creador sabiendo que Él es infinitamente más sabio que nosotros. Negar esta verdad sería confesarnos profundamente ignorantes de lo que es la infinita sabiduría de Dios y su propósito para nosotros. Demostraría total incomprensión de lo que es el carácter del Dios verdadero. El apóstol Juan lo resumió diciendo respecto de Cristo, Dios del Antiguo Testamento y supremo legislador. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Dios mismo llama mentirosos a los ministros sin ley. Aquellos que predican que no hay que guardar la ley, que Dios abolió la ley en la cruz. Que pretenden negar la autoridad del gobierno de Dios, la sabiduría de su ley y la base misma del gran propósito divino. Es hora de despertar. Que Dios le ayude a usted a arrepentirse de haber desafiado su gobierno, por haber quebrantado sus leyes, y que le guíe para que acepte a Cristo como aquel que salva del pecado. Entonces podrá empezar a desarrollar el carácter de Dios para luego nacer del Espíritu como hijo de Él en la resurrección. Es imprescindible que todos lleguemos a conocer al Dios verdadero como nuestro Padre. Cuando empezamos a conocer al Dios verdadero, aquel Dios que Jesucristo reveló,
sentimos deseos de hablar con Él. Esto se puede hacer mediante la oración, que es la tercera manera de llegar a conocerlo. Al llegar a conocerlo de esta forma, empezamos a comprender que también debemos obedecerle para obtener respuesta. Pero encontramos que Dios es amor y que Él otorga generosamente toda petición que nos convenga de acuerdo con las circunstancias. También descubrimos que Él tiene poder para sanar cuando estamos enfermos y para librarnos milagrosamente de nuestras dificultades, bendiciéndonos más allá de lo que el ser humano se puede imaginar o entender. Quiero aprovechar este momento para también recomendarles que entren a nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdlit.es, y allí ustedes podrán encontrar libros, artículos y la revista Noticias de la Profecía de la Biblia, y la pueden leer o descargar totalmente libre de costo. Y ahí tenemos un libro con relación a la oración. Y tenemos todos estos libros en más de 100 idiomas diferentes, porque estamos en la continuación de la Iglesia de Dios, llevando esa gran comisión de Mateo 24:14 de llevar el Evangelio a todas las naciones para testimonio. Bien, conozcamos a Dios, pues hablando frecuentemente con Él, a través de la oración. Recordemos que los testimonios conjuntos de la naturaleza, la Biblia y la respuesta a las oraciones revelan al Dios verdadero. Él es omnisapiente y todopoderoso, legislador y gobernante del universo. ¿Está usted dispuesto a reconocer ese gobierno, a obedecer sus leyes y así heredar la vida eterna como un hijo de Dios? Hasta aquí este sermón. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.